Cualquier estímulo relacionado con el eje hipotálamo pituitario o relacionado con actividad adrenérgica, el estrés, el frío, va a liberar noradrenalina para que el frío. Y eso tiene una acción de feedback positivo como el hipotálamo, lo cual produce TRH. El TRH va a relacionarse con el TSH en la hipófisis. Y en la tiroides se va a producir el T3 y T4. Sin embargo, el T3 y T4 tienen un feedback negativo con el TSH a nivel de la pituitaria o la hipófisis. ¿Qué otras cosas tienen el estímulo negativo o de feedback negativo sobre la producción de hormonas tiroideas? Uno, los glucocorticoides. El ayuno prolongado, la somatostatina, tienen feedback negativo. ¿Y cuáles tienen feedback positivo? El TRH, que produce TSH. Y una situación muy interesante es la elevación crónica de estrógenos. ¿En qué situación se elevan de manera crónica los estrógenos? ¿En qué situación real? Una situación muy común que le pasa a las mujeres. El problema menstrual todos harían por hipertiroidismo. El embarazo puede producir hipertiroidismo. Está relacionado con el hipertiroidismo. Pregunta de examen, como causa de hipertiroidismo, pudiera ser el embarazo. El embarazo está relacionado con el hipertiroidismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa te puede suprimir? El mismo yodo, por ejemplo. El exceso de yodo, que produce hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas se producen a partir de yodo, pero el yodo en exceso puede bloquear la producción de hormonas tiroideas. Y los antitiroideos, como el tafazol, el metoprolol, pueden disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, regresando acá, tenemos nuestra célula tirotropa, que se encarga de sintetizar, almacenar las hormonas tiroideas. Vamos a observar que la tiroglobulina, que es ese teje, esa gran dodote, se convierte en monoyodotirosina, luego en diyodotirosina y finalmente en triyodo y tetrayodotirosina. ¿Qué cosas pueden bloquear o activar? La hormona TSH va a activar todos los pasos de formación de la hormona tiroidea. Paso 1, 2, 3, 4, 5 pasos en total son 5 pasos. Siendo el primero el tapping, el segundo la peroxidación, luego la endocitosis, luego la proteólisis y finalmente la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4, siendo la hormona T3 la que tiene actividad biológica. Son 5 pasos. ¿Cuántos pasos son? 5 pasos. Todos los pasos, del 1 al 5, son estimulados por el TSH, que hemos visto en el cuadro anterior. ¿Qué puede bloquearte los pasos? El exceso de yodo podría bloquear todos los pasos menos el 4, menos lo que es la proteólisis, que bloquea todo, la secreción, el tapping, la peroxidación, la endocitosis. ¿Ya? El propiotiluracilo que va a bloquear los pasos 2 y 6, es la deyodinización, que es el paso 6 o paso último. El paso último no es un paso de síntesis, simplemente es el hecho de que el T4 puede convertirse en la sangre en T3, nada más. ¿Ya? Entonces eso evita que se forme más T3 que se biológicamente activa. Así funciona el propiotiluracilo. Y finalmente el carbimazol, como el metimazol, que es el tratamiento para el hipertiroidismo, bloquea el paso 2, que viene siendo la peroxidación.
es otro fármaco. Todavía no han visto fármacos antipiroideos, ¿cierto? ¿No? Entonces, están los carbimazol, como el capazol, o también llamado metimazol, no confundir con metamisol, que es un aire. A veces pasa, se confunden los médicos, escriben otra cosa. Y está también el propiotil-uracilo. Esos son dos tratamientos para el hipertiroidismo, ¿no? Uno bloquea simplemente la conversión de T4 a T3, o la deiodonización, que viene a ser el propiotil-uracilo, y el otro bloquea el paso 2, que es la peroxidación. Bien, entonces no se olviden que otra cosa te puede bloquear: los glucocorticoides. Los glucocorticoides también se usan como tratamiento de la tormenta tiroidea. En la tormenta tiroidea se utilizan beta bloqueantes para evitar las arritmias, se utilizan glucocorticoides y se utiliza el carpazol o metimazol. Y se puede utilizar, si estuviera disponible, este medicamento que es el propiotil-uracilo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, justamente basándose en este feedback negativo, que son los rojitos en menos, podemos suprimir el eje, y podemos suprimir también la producción, y podemos suprimir la producción de más T3, porque es el T3, no se olviden, el que es biológicamente activo. Pregunta de examen: ¿cuál es el que produce actividad biológica sobre las células y tiene su función? El propiotil, el T3, ¿no es cierto? Que es bloqueado por el propiotil-uracilo, que es un medicamento, bloquea esta conversión, de T4 a T3, que es la deiodonización tiroidea, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces no se olviden el embarazo, que puede producir hipertiroidismo también, se les pudiera preguntar. Ya conocemos esto, lo hemos visto mil veces en la clase anterior. No se olviden que sigue un orden consecutivo, como hemos visto en la clase anterior. Entonces, ya sabemos este cuadro, es muy similar a lo que hemos visto la otra vez. TSH o tirotropina estimula la producción de hormonas tiroideas. La hormona liberadora de tirotropina es la hipotalámica y es la que estimula la liberación del TSH. Ese es el eje hipotálamo hipofisiario. El último paso del eje hipotálamo hipofisiario es el TSH. TSH se va a la glándula tiroides. Entonces funciona de esa manera, ya sabemos. Esto es muy sencillo. En cuanto a los trastornos hipotalámicos hipofisiarios, antes de pasar a lo que es en sí tiroides, hay cosas, hay síndromes que no hemos tocado. Voy a mencionar primero el síndrome de Cushing. Producción excesiva de cortisol en las suprarrenales, que produce estos síntomas: obesidad central, debilidad muscular, osteoporosis, labilidad emocional, diabetes mellitus, hematomas, histerias cutáneas, miopatías, depósito de grasa en cara y región escapular, o también llamada jornada del búfalo. Entonces, exceso de corticoides endógenos. ¿Qué característica tienen los corticoides sobre el cuerpo? Producen hiperglicemia, diabetes, producen retraso de la cicatrización de las heridas, los corticoides. Retraso de la cicatrización de las heridas. Por eso el paciente tiene estrías cutáneas y hematomas. Produce osteoporosis en el adulto y retraso del crecimiento en el niño, porque produce resorción ósea. Todos estos producen hipertensión. Los corticoides aumentan la presión arterial y produce obesidad y depósito de grasa. Esta es también parte del aporte corticoides crónico, ¿no es cierto? En la enfermedad de Addison, en cambio, es lo opuesto. Es la destrucción de las suprarrenales con anorexia, náuseas y vómitos, hipotensión, no se olviden, hipotensión, poco corticoide, hipotensión, y hipoglucemia. Ya hablamos del SIHA, ¿no? Ya hablamos de esto. La diabetes insípida, muy importante, porque hablamos en la clase anterior del efecto ¿cómo se llama?, del SIHA. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiera ya ocurrido pacientes que tienen hemorragias intracraneanas, pacientes neuropílicos, pueden hacer destrucción de hipotálamo, pueden haber sangrado hipotalámico con destrucción de
y disminución de producción de vasopresina. ¿Y qué van a tener estos pacientes? ¿Se acuerdan qué test se usaba para medir la vasopresina? Test de osmolaridad en la sangre y en la orina, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes van a tener poliuria de hasta 20 litros al día. Porque al no tener hormona antidiurética, no controlan la osmolaridad plasmática y empiezan a perder grandes cantidades de líquidos, grandes cantidades de agua, pierden agua. ¿Ya? Y pueden tener, obviamente, sed excesiva y densidad de orina baja, porque no solo pierden predominantemente agua, y aumenta la concentración de sodio, o sea, más es pérdida de agua que de sal, porque no orinan sodio y agua proporcionalmente, más orinan agua que sodio. El diagnóstico de esta enfermedad es muy sencillo, es con osmolaridad plasmática urinaria y también con densidad en la orina. Densidad en la orina, es lo que se mide en los pacientes. Ya, pasemos a la tiroides, ya conversamos de este proceso de producción. Hay receptores de la hormona tiroidea en el hipotálamo que actúan como un feedback negativo para que se produzca mediante el eje menos TSH. Hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo sería un aumento de la hormona tiroidea por algún problema, ya sea en la glándula, que sería un problema primario, ¿se acuerdan? Un problema secundario, que sería en la hipófisis, y un problema terciario que sería en el hipotálamo, ¿cierto? Entonces, puede haber problemas en los tres pasos, o también puede haber un aporte exógeno anormal de hormonas tiroideas, como lo comentamos en el caso que vimos ayer. ¿Qué hace la hormona tiroidea en el cuerpo? 1. Aumenta el gasto cardíaco. Es un medicamento que aumenta el cronotropismo, también el inotropismo. O sea, aumenta la fuerza contráctil, inotropismo, que es fuerza contráctil. Cronotropismo es frecuencia cardíaca, velocidad de latidos. Ya. Tejido adiposo estimula la lipólisis. Entonces el paciente con exceso de hormona tiroidea va a ser delgado. Músculo. Estimula el catabolismo del tejido muscular. O sea, la destrucción, porque rescata. Catabolismo. Hueso. Desarrollo y crecimiento normal del esqueleto en la infancia, pero en el adulto produce resolución ósea. Muy importante. Tiene efecto contrario en el adulto. El sistema nervioso central, durante la infancia, promueve el desarrollo cerebral normal. Por eso los pacientes que tienen bocio tienen, ¿cómo se llama? Cretinismo, que es un RN, ¿no es cierto? Un retardo del desarrollo mental, ¿no? Tiene actividad colinérgica, incrementa la tasa de metabolismo y estimula la síntesis de los receptores beta-adrenérgicos, o sea, que aumenta la cantidad de receptores beta-adrenérgicos. Los beta-adrenérgicos, ¿qué producen? Dos cosas: inotropismo y vasodilatación. ¿Ya? Entonces, tú podrías pensar que es un simpático mimético, entonces, porque ayuda a situaciones de estrés, situaciones de lucha, porque aumenta la frecuencia cardíaca, produce vasodilatación, ayuda a desarrollar muchas cosas en muchos tejidos de manera positiva. Sin embargo, el exceso también es peligroso. ¿En qué casos se puede producir demasiado hormona tiroidea? Presencia de un AB estimulante de los receptores TSH. ¿Ya? Se llama también TSHR AB estimulante, enfermedad de Graves. Hiperfunción
autónoma, o también llamado bocio multilodular tóxico. Una hipersecreción de TSH, o sea, sería secundario, porque es un problema de hipófisis, ¿no? Ya lo hablamos en el caso de ayer. Un adenoma pituitario. Y una hipersecreción terciaria sería una enfermedad hipotalámica que aumente la producción de TRH y eso hace que aumente el TSH. Entonces pudiera ser cualquiera de los tres, ¿cierto? También puede haber destrucción. Muchas enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, tienen ambas cosas. Tienen hipertiroidismo y tienen hipotiroidismo al mismo tiempo. ¿Por qué? Muy sencillo. El problema autoinmune de la tiroiditis de Hashimoto produce destrucción de la glándula y se libera lo que estaba almacenado. Y cuando deja de liberarse y se destruyen todas las células tirotropas, pasa el paciente a hipotiroidismo. Primero hiper y luego hipo. Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, esa es una causa que pudiera causar hipertiroidismo en cierta fase y luego hipotiroidismo en otra. Ingesta excesiva de hormonas tiroideas, o también llamado tirotoxicosis medicamentosa, que alguien tenga el error de consumir hormona tiroidea de manera accidental, pudiera ser, aunque es muy extraño, porque si ustedes agarran y ven las pastillas de hormona tiroidea suplementaria, ¿saben el nombre? ¿Cómo se llama? Levotiroxina. Levotiroxina, muy bien. Levotiroxina, que viene de 100 microgramos, me parece, ¿ya? De 100 microgramos. Verán que la forma de la pastilla es única, no se parece en nada a otras pastillas, pero es bien difícil que te confundas, pero pudiera pasar que alguien tomara de manera accidental el nódulo tóxico. No se olviden, cuando es nódulo tóxico, siempre es hiperfuncionante el tumor. En cambio, si es un bocio producido por una masa que no es productora, ahí también va a ser hipotiroidismo. Ya, entonces, un nódulo tóxico causa de hipertiroidismo primario, ¿no? Un adenoma hipoficiario, hipertiroidismo secundario, ¿no? Un problema del hipotálamo, un hipertiroidismo terciario, ¿no es cierto? Por ejemplo, un anticuerpo estimulante de RTCH es Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que estimula la producción de RCTH y sería un problema primario, ¿no es cierto? O la ingesta de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Accidental, ya sea en su forma de pastillas o en su forma de hamburguesas, como lo vimos ayer, ¿no es cierto? Hamburguesas, muy bien. Entonces, el paciente con hipertiroidismo, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Taquicardia, tranquilamente, y puede llegar al ataque arrítmico. Fibrilación auricular y falla cardíaca, pregunta el examen, falla cardíaca de gasto alto, no es de bajo gasto. ¿Se acuerdan que vimos fallas cardíacas de izquierda, derecha, fallas cardíacas de bajo gasto, de alto gasto? ¿Qué más vimos? Falla cardíaca de este tipo, sistólica y diastólica, ¿no? Y en las causas de falla cardíaca de alto gasto está... Porque es lo que pasa, muy sencillo. El corazón está excesivamente bien, porque el gasto cardíaco está por el cielo. La frecuencia es altísima, el corazón bombeando, porque como es un inotropo, tanto, pero llega a ser demasiado la cantidad de sangre que moviliza y hace edema agudo del pulmón. Se empieza a quedar atrapado, hacen arritmias y empieza a emitir tromboembolismos por todas partes, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no es cierto? Entonces, es una falla cardíaca de alto gasto, no se olvide. Neurológicos, irritabilidad, habilidad emocional, ¿no? Sencillo. Nerviosismo, fuera de concentración, hiperquinesia, verborrea, hiperreflexia, tremor distal. Muscular, debilidad muscular e infertilidad. Recuerden que produce resorción de muscular por catabolismo. Y en el adulto resorción ósea, ¿no es cierto? Adiposo, pérdida de peso, gastrointestinal, hiperdefecación, apetito voraz. Entonces se produce más bien un aumento de la motilidad gástrica, ¿no es cierto? Intolerancia al calor, que es una característica muy común
Es más, es por la razón que generalmente se quejan los pacientitos, no se dan cuenta que están temblando, que están además se quejan de que tienen intolerancia al calor, ¿no? La piel es caliente, fina, sudorosa. Recuerden que tiene acción beta, entonces está vasodilatado, está caliente el paciente, entonces no tolera más calor, ¿no? Entonces así se acuerdan de los síntomas de una manera más didáctica. Y en el hombre y la mujer puede producir infertilidad. Estos son los síntomas, ya los vimos. Entonces, se suprimen las tirotropinas pituitarias. Entonces el TSH va a estar suprimido, va a estar disminuido. Entonces en la clínica el T3 y T4 están volando y el TSH va a estar suprimido. La tirotropina pituitaria, el TSH va a estar suprimida. El paciente va a estar con taquicardia, va a tener lipólisis, entonces pérdida de peso, va a tener osteoporosis y osteopenia, fracturas patológicas también pudiera causar. Va a tener disfunción eréctil en el hombre, uy, eso está feo. Y menstruación irregular en la mujer. Entonces, obviamente va a tener pérdida de la función sexual tanto hombre como mujer. Si se irregular la mujer y el hombre tiene esta disfunción, va a haber pérdida de la capacidad reproductiva, lamentablemente. Metabólica, va a aumentar la termogénesis, o sea, va a estar caliente el paciente, va a estar vasodilatado y por ende va a tolerar poco el calor y va a tener fatibilidad y debilidad muscular. Entonces ya lo conocemos. El electrocardiograma del paciente pudiera tener fibrilación auricular con tromboembolismos, ¿no? Pero generalmente es taquicardia sinusal. Los voltajes pudieran estar aumentados. Los voltajes aumentados significan dos cosas. O el músculo cardíaco está por eso, o la conducción eléctrica es muy grande. La fuerza de la electricidad es muy grande. Eso nos va a indicar esas dos cosas. Entonces, podría indicar un inotropismo positivo artificial producida por las hormonas tiroideas. Pudiera ser flúter, arritmia supraventricular, taquicardia multifocal atrial, cambios inespecíficos en el ST y extrasístoles ventriculares. O sea, pudiera ser cualquier arritmia y por ende es altamente peligroso porque te podría matar de una falla cardíaca o de un tromboembolismo. Causas. El Graves, no se olvide, donde se produce esta inmunoglobulina tiroide estimulante que se junta con la tiroides y produce un aumento de producción de hormonas tiroideas. Esta inmunoglobulina, por eso es una enfermedad inmune, va a producir un aumento de producción de hormonas tiroideas al unirse a la tiroides y estimular. ¿Qué es lo que podrían encontrar como diagnóstico? Se da anticuerpos antiperoxidasa positivo, hormona tiroide estimulante, inmunoglobulina tiroide estimulante positiva, y va a haber síntomas de Graves como oftalmopatía, que es los exoftálmicos, ¿no?, que conocemos. El adenoma tóxico, que es un tumor hipersecretor, que es benigno, o sea, no es un cáncer, pero lamentablemente es hipersecretor, donde habrá un aumento de hormonas tiroideas sin anticuerpos antiperoxidasa. Puede haber también nódulos multinodulares, puede haber también consumo exógeno de hormonas tiroideas y pudiera ocurrir tiroiditis linfocítica de muy raras ocasiones, asociado al periodo postparto. Puede haber tiroiditis, que son inflamaciones. Puede haber hipertiroidismo inducido por yodo.
Yodo en alimentos ya lo discutimos. Yodo en medicamentos, ¿qué medicamentos tienen yodo? ¿El qué? No, medicamentos. Ya hablamos de eso, ya hablamos de mariscos, pescados la otra vez. De la sal que tiene yodo de manera artificial. ¿Qué medicamentos tienen yodo y podría producir hipertiroidismo? Farmacología, todavía no he visto eso. Cada vez que les pregunto de farmacología, nunca me responden. La miodarona tiene yodo. La miodarona tiene yodo y puede producir hipertiroidismo. La miodarona tiene yodo y pudiera producir hipertiroidismo. También llamado tireotoxicosis es producida por amiodarona. Y la amiodarona es un antiarrítmico, que ya lo hemos visto en las clases previas. No se olvide. Amiodarona. ¿Qué es amiodarona? Se dice que los estrógenos pudieran producir un hipertiroidismo. Sin embargo, hay una situación en la cual se pudiera producir más hormona tiroidea por un embarazo, pero en un embarazo anormal. ¿Sí lo tenía? Sí. Ustedes saben que el embarazo produce un aumento crónico de hormonas estrógenas, pero existe una situación producida por la gonadotropina coriónica humana, que justamente es lo que se mide para antes de embarazo de sangre. ¿Qué es lo que se mide? Beta-CCG, subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana es el que se encarga de estimular la producción de más hormonas tiroideas a nivel del eje hipotálamo artificial. Entonces, el embarazo te produce gonadotropina coriónica humana. ¿Qué otra enfermedad produce aumento de gonadotropina coriónica humana y se parece al embarazo? Un cáncer, ¿cómo va? A ver. Acabo de decir la respuesta, pero no sabes la respuesta en sí. Sí, un cáncer, ¿cuál? Tiene un nombre. Cáncer de embarazo, no. ¿Ah? ¿Cuál es el cáncer que te produce gonadotropina coriónica humana en exceso? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado del embarazo molar? Pero eso produce un aumento de la gonadotropina coriónica humana en la sangre. Y cuando es excesivo y el embarazo molar produce metástasis, ese es un cáncer llamado coriocarcinoma. El coriocarcinoma y el embarazo molar también pueden producir hipertiroidismo, porque la gonadotropina, que es el esteroide femenino que aumenta de manera crónica en el embarazo, que vimos al principio de la clase, va a producir hipertiroidismo. Acá que dice, la gonadotropina coriónica puede aumentar la cantidad de receptores de hormona estimulante tiroidea, o sea, de TSH, aumentando su actividad. ¿Qué situaciones te puede aumentar la gonadotropina coriónica humana, o sea, el HCG? El embarazo molar, o la mola, y el coriocarcinoma. Causas de hipertiroidismo por el embarazo que hablamos al principio. ¿Ya? El teratoma ovárico también pudiera. El teratoma sí lo conozco, ¿no? Es algo bien conocido porque es bien interesante, ¿no? Porque tú lo abres y hay pedacitos de ser humano dentro, ¿no es cierto? ¿No? Eso sí lo conozco. Ahí también pudiera haber, ¿no? Es un tumor que... ¿No? Es muy interesante esa enfermedad, súper interesante. Entonces, ya saben las causas. Lo más común es que sea un Graves. Que es un proceso autoinmune que se produce en unos anticuerpos estimulantes de los receptores del TSH, lo cual produce una producción excesiva de hormonas tiroideas. Esa es la causa más principal. Pero otras causas pudieran ser tiroiditis, adenomas o nódulos múltiples tóxicos, que son tumores benignos que producen hormona tiroidea. Y luego, causas menos comunes, como una tiroiditis causada por fármacos, un tiroiditis tanto en el embarazo como posparto, y la tiroiditis de Kervain subaguda granulomatosa.
que pudiera ser causada por una enfermedad viral que entra dentro de la tiroides y produce una inflamación de la tiroides y por ende pudiera producir una producción excesiva de hormona tiroidea, que es una causa. Y causas raras, que te comas facticios tirotoxicosis, tirotoxicosis facticias, que te comas hormona tiroidea de casualidad, como les comenté en la clase de ayer, o también llamado tirotoxicosis de hamburguesas. Este es el Graves, ya lo conocen, súper sencillo, paciente nervioso, flaco, con exportálamos, con bocio. Entonces el T3 y T4 van a estar aumentados con disminución del TSH cuando es una enfermedad de Graves o hipotiroidismo primario. Pudiera estar aumentado el TSH si es un hipertiroidismo secundario, porque el TSH se produce ¿en dónde se produce el TSH? Entonces, ese sería secundario, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo dices? Ya. Aumento del DRH terciario, porque sería hipotalámico. Ay, Julio, habla bien, pues. Y va a haber no te incremento mal del parado. yodo radiactivo. Esta es una captación de yodo radiactivo, donde se ve un aumento en el Graves. También se puede ver un aumento de la tiroides en una ecografía. ¿Y la tormenta tiroidea qué sería? La tormenta tiroidea es el estado más grave de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que habría en la tormenta tiroidea? Como algo, si es la parte más grave de la enfermedad, ¿qué habría? Lo más grave que puede pasar. Taquicardia por falla cardíaca. Taquicardia por falla cardíaca. Y luego falla multiorgánica. Entonces, estos son los criterios diagnósticos: temperatura, frecuencia cardíaca, presencia de arritmias, presencia de falla cardíaca. Y luego otras fallas: falla hepática con ictericia, falla del sistema nervioso central con Glasgow disminuido y historia de un factor precipitante. O sea, paciente que tenía el diagnóstico y no tomó sus medicamentos, o paciente que se intoxicó de alguna manera con hormonas tiroideas. Siendo el puntaje mayor a 25 para arriba, una tormenta tiroidea probable, y de 45 para arriba ya tormenta tiroidea segura, 100%. Ya saben, aquí está el artículo. En el año 1985 no eran 50, 100 personas sufrieron de tormenta tiroidea después de comer hamburguesas contaminadas, porque lamentablemente en el cuello de la vaca no se distingue la glándula tiroides porque tiene un color rojo, igual que el resto de la carne. Entonces simplemente lo cortaban, se lo daban a la gente y le dio su tormenta tiroidea a 100 personas, 100 personas. Hipotiroidismo sería todo lo contrario: disminución en la producción de hormonas tiroideas por aplasia, hipoplasia, defecto de la síntesis. Puede ser también líquido, destrucción autoinmune y la tiroiditis de Hashimoto, ya cuando están destruidas las células tirotropas por la inflamación autoinmune. ¿Cierto? Déficit de yodo, que no ocurre en nuestro país, por eso la sal viene yodada. La sal en otros países no viene yodada. Esa es una estrategia que ha hecho nuestro país, nuestro gobierno, para evitar esto. Déficit de yodo severo. ¿Por qué hay tanto déficit de yodo en el país? Por la geografía. Muy sencillo. Antes, las personas de la sierra no tenían acceso a productos marinos. Esa era la razón por la cual el bocio y el retardo mental era muy prevalente en la sierra. Y por eso lo único que hicieron fue echarle yodo a la sal yodada. Por eso la sal viene yodada en este país. Ya luego, con la mejora de los transportes, recién ahí hay productos marinos en la sierra, pero antes ese era el problema. Y por eso la gente de la sierra tenía una ingesta baja de yodo. A partir del yodo se producen las hormonas tiroideas. Una infiltración para una tiroiditis linfocítica, una ablación quirúrgica, el yodo radiactivo puede producir también destrucción, radioterapia por otros cánceres, por drogas, que ya hemos hablado. ¿Qué serían estos? Propionidil, uracil, ¿cierto? Y esta es la familia del tapazol, metimazol, ¿cierto?
Hiposecreción de TSH, o sea, un hipotiroidismo secundario, ¿no es cierto? Hiposecreción de TRH sería un hipotiroidismo terciario. Bien sencillo de entender, ¿no es cierto? Le van a hacer preguntas sencillas. Ya saben en dónde sería el problema. Primario, secundario, terciario. Por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto o una destrucción de la tiroides sería primario. Un aporte de yodo disminuido sería primario. Un hipotiroidismo secundario sería por un TSH disminuido en la hipófisis. En cambio, si es más arriba en el hipotálamo sería terciario. Muy sencillo de entender. Entonces, el paciente que va a tener en vez de gasto cardíaco alto, falla cardíaca con bajo gasto. Va a ser falla cardíaca de bajo gasto. Y va a ser bradicardia en vez de taquicardia. Bradicardia. Neurológico va a haber pensamiento lento, entonces en vez de estar así, va a estar aletargado el paciente. Siendo la parte más extrema el coma mixedematoso, por eso se llama coma mixedematoso, que es la forma más grave del hipotiroidismo. Debilidad muscular, va a ganar peso, va a ser estreñido en vez de hacer hiperrefecación, metabólico, intolerancia al frío, piel seca, fría, gruesa, pérdida de cabellos, uñas rotas y infertilidad también, igual que en el hipertiroidismo, también producen ya saben. En el EKG, bradicardia sinusal, con prolongación del intervalo QT, ondas T que pudieran estar invertidas, puede haber bloqueo, defectos intraventriculares y extrasístoles ventriculares, pero generalmente es bradicardia sinusal, ¿entienden? En el niño produce cretinismo y enanismo, entonces retarda tanto el crecimiento como el desarrollo mental. Por eso les salió dada en este país, esa es la razón. Entonces ya vimos cómo sería hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Complicaciones. El coma mixedematoso. Entonces, en el hipertiroidismo es la tormenta tiroidea y en el hipotiroidismo es el coma mixedematoso, como la forma más grave, donde va a haber un estado de coma, letargia profunda, prolongada, ¿no es cierto? Ya hemos visto de eso. E hipotermia. ¿Y por qué se llama mixedematoso? Porque el paciente va a presentar edema que no genera fovea. En cambio, el edema cardíaco o el edema por hipovolemia sí genera fovea. Es un edema de mixedema, que es un material que se deposita debajo, coloidal, que se deposita debajo de la piel y cuando tú lo aprietas no genera fovea, no se queda aplastado. Por eso no genera fovea. Por eso se llama mixedematoso. Ese es el mixedema. Generalmente ocurre en pacientes descompensados, hipotiroideas que no han recibido su tratamiento y les dan una infección y se descompensa. O por uso de sedantes, cirugías o traumas. Entonces va a haber letargia, coma, demencia, cefalea común, depresión resistente al tratamiento, síndrome del túnel del carpo, porque va a estar ocupado por mixedema esta parte y va a tener dolor, ¿no? Entonces esa sustancia coloidal gelatinosa va a ocupar este espacio. Y va a tener ataxia y alteraciones psiquiátricas. Entonces es un paciente que está en falla multiorgánica en realidad. Falla multiorgánica. ¿Cuál es la diferencia entre demencia y retardo mental? Porque van a ver los dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre demencia y retardo mental? Son diferentes, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia entre demencia y retardo mental? ¿Alguien me puede decir? Es muy sencillo. El retardo mental, este sería CEO, cuando nace el bebé, ¿no es cierto? Y este sería cuando ya se desarrolla y es un adulto y está en la universidad. ¿Ya? En la universidad. Retardo mental es que nunca llega a despegar la inteligencia del niño. En cambio, demencia despega y por alguna razón baja después. Demencia senil, por ejemplo. El paciente, por ejemplo, puede haber sido un universitario, alguien importante, pero de ancianito le da demencia senil y por eso disminuye su capacidad intelectual cognitiva. Esa es la diferencia entre retardo mental y demencia. O pudiera pasar que sube y luego baja, demencia. Nunca sube, retardo. Y termina siendo congresista.
Como que sí, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos, muy importante. Pero no se olviden que el hipotiroidismo tiene ambas, tiene demencia y tiene retardo. Va a haber hipotermia en vez de hipertermia, porque recuerden que las hormonas tiroideas producen vasodilatación, entonces va a haber vasoconstricción. Va a haber cardiomegalia porque va a haber falla cardíaca crónica de bajo gasto, derrame pericárdico, puede haber bradicardia, ya lo vimos. Sistema respiratorio y con ventilación alveolar con hipercapnia, el paciente respira despacio. Piel y anexos, piel y pálida, se acumula una sustancia gelatinosa hecha de ácido hialurónico en la dermis y genera un edema que no genera fovea. Es un material gelatinoso hecho de ácido hialurónico. Pelo seco y quebradizo y uñas quebradizas. Sistema digestivo, disminuye el apetito y va a haber estreñimiento. Estreñimiento y así. Entonces, este es el caso clínico. ¿Ustedes se han ido a las Mercedes ya? ¿A hacer prácticas? No. Nunca se han acercado a los hospitales todavía, ni de visita. Pero ya, acá, ustedes, su universidad, van a las Mercedes en algún momento, ¿saben? Sí. Ya. Entonces, un paciente que yo vi cuando era residente en la Mercedes, era pues hace 6 años ya. Entonces, estaba 41 años, ama de casa, analfabeta, que ingresa en emergencia el día 5 del 10 del 16 y luego sube al piso el 8, procedente de Guama Tánica. Inicia por somnolencia, o sea, el rango bajo, insidioso progresivo y también bradixipsia, o sea, su pensamiento era aletargado lento. Entonces, refiere que el paciente presenta disminución del apetito, se usaba malestar general, dolor cervical, por lo que le da una pastilla llamada dolocodralán, un jarabe que no recuerda. Se asocian náuseas, vómitos, de moderada cantidad de contenido alimentario y decaimiento. Además, refiere que no quería hablar con familiares. El paciente se lleva a un médico particular, realiza examen de sangre y no se le da ningún tratamiento. Se le diagnostica anemia nada más. ¿Revisaste ese diario? Se la lleva al hospital Belén de Lambayeque, donde es hospitalizada y referida a las Mercedes. Ingresa en emergencias con la misma sintomatología. Entonces, funciones biológicas conservadas, hace deposiciones 2 veces al día, consistencia sólida, niega antecedentes, pero lamentablemente ha tenido un retraso de crecimiento y de desarrollo, o sea, tanto mental como de crecimiento somático. Entonces ahí hay cretinismo y enanismo. Amenorrea primaria, o sea, nunca menstruó. No desarrollo de caracteres ni primarios ni secundarios. Antecedentes patológicos, no se niega antecedentes, niega todo eso, alergias niega. Estos son los antecedentes de los familiares. El examen físico, la presión arterial está bien, el pulso 62. Recuerden que bradicardia es de 60 para abajo, 62. Frecuencia 21, temperatura de 36, altura de 98, pero está como oxígeno. Mal estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación, ventilando con cánula y nasal. Decúbito dorsal obligado, o sea, está postrado. Piel seca, áspera, con palidez, llenada capilar, uñas en forma de vidrio de botella, dedos en palillo de tambor. Eso indica una hipoxemia crónica. Sistema piloso, cabello fino escaso, edemas que no dejaban fovea, ganglios no palpables, no anomalias. Y ya, todos los demás, ok. Cuello corto, masas y anomalias, no infiltración yugular. Tórax, había sonido conservado de ambos cuerpos pulmonares. El corazón, no se evidencia choque de punta, matriz conservada, ruidos cardíacos con tendencia a la bradicardia. Muy bien. El sistema nervioso está conservado, pero el blanco está disminuido, 12 puntos. 12 puntos, lamentablemente está alterado. Tono muscular, fuerza muscular, reflejos, disonante, todo ok. Esa es la señora, como pueden ver, es una paciente muy corta de tamaño, parece una niña inclusive, que tiene 41 años. Si hicieran sus exámenes, están sus exámenes de sangre, hay un hematocrito de 22-24, que sería más o menos 7 de hemoglobina, 8, hay anemia crónica. Y la tiroxina y la tiroxina está
disminuidos, están casi indetectables, 0.7 y 0.2. TSH está elevado, está volando. La glucosa está 61, es hipoglicemia. La creatinina 0.7, examen de orina todo bien. Entonces es una paciente que tenía, es una cajero, se muestra una bradicardia, están bien separaditos los complejos. Se le hizo una ecografía de órganos superiores, donde solo tenía nefropatía bilateral, y se le hizo esta placa donde se observa una cardiomegalia muy marcada. Mira, el índice cardiotorácico está completamente alterado, es una cardiomegalia marcada. Entonces tenemos a una paciente con una crisis de un coma mixedematoso, que está haciendo trastorno de estado mental y está haciendo también sus complicaciones tardías y también sus complicaciones de desarrollo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Darle hormona tiroidea, nada más. Y si tuviera una infección, darle para una infección. Aparentemente los pulmones están bien, pero llama la atención la cardiomegalia. Y obviamente el crecimiento, todo eso ya no se puede hacer absolutamente nada. A estos pacientes hay que agarrarlos a tiempo. Eso sería todo. Gracias. Pueden ir avanzando.